Muchas gracias. Bueno, una gran experiencia. Realmente creo que como organización hicimos un ejercicio democrático en el cual pues participamos, nosotros le llamamos nóminas, dos nóminas, y pues quedamos electos por mayoría de votos. Y un dato interesante de que el Colegio de Contadores Públicos desde el año de 1959 que fue fundado, pues ha venido desarrollando todo este proceso, todos estos cambios de juntas directivas, y este año tuvimos la participación masiva de los departamentos. Históricamente solo generalmente venía a votar gente de Managua, pero este año tuvimos delegaciones incluso de la costa del Caribe nicaragüense. 55 años de vida, así es, 55 años ininterrumpidos de estar sirviendo a la comunidad empresarial y a la sociedad en su conjunto. En este momento no tenemos delegaciones departamentales, en algún momento sí las hemos tenido, pero creo que con el auge que tiene la carrera de la contaduría pública, es muy probable de que en los próximos meses y en los próximos años se haga la apertura de algunas agencias de nuestro colegio, de algunas. El Colegio de Contadores Públicos hasta el día de hoy andamos por los 4.200 afiliados históricamente. Sí, bastante. Cuando decimos 4.200 históricamente, nos referimos a que cada vez que alguien se llega a inscribir, se le da un número perpetuo. Es decir, que andamos más o menos por el orden de los 4.200 números perpetuos registrados, pero consideramos de que activamente pueden andar unos 3.100 contadores públicos autorizados. Hay que recordar que nosotros somos un colegio de contadores públicos. No aglutinamos a los contadores que antes le llamaban contadores privados, contadores técnicos, sino a los que verdaderamente pues, ejercen la contaduría pública. Bueno, actualmente definitivamente lo que tenemos que ver es si la oferta que tenemos es del profesional que se requiere, es decir, con las cualidades, con las características que se requiere, y en eso estamos trabajando en los últimos años. Tenemos un componente muy específico de educación continua que tiene como objetivo principal fortalecer tanto las capacidades como las características del contador público, en aras de que esto incremente la productividad y la efectividad de su trabajo. Entonces, definitivamente lo que hace falta es eso, llevar esos 3.000 y pico de profesionales hacia un estándar de productividad adecuado a las exigencias del mercado actual. ¿Qué ha cambiado tanto la contabilidad, por lo menos la que se usa en Nicaragua, en los últimos 50 años? En los últimos 50 años, bueno, han habido bastantes cambios en materia de contabilidad, en lo que serían las bases de medición, las formas de registro, la forma en que se preparan los mismos estados financieros hoy por hoy. Tendríamos, por ejemplo, los que comenzamos a trabajar hace algunos años, no nos mirábamos tal vez trabajando en una computadora, en un software, auditoría totalmente por software. Esa parte pues sí hay cambios fundamentales. Pero también en la parte normativa, en Nicaragua, cuando el colegio fue fundado, se introdujo aquellos conceptos en los años 60 y 70 de lo que eran los principios de contabilidad generalmente aceptados. Toda la comunidad empresarial de esa época aceptó esos principios de contabilidad como bases de medición, como reglamentación o codificación específica de cómo tratar las transacciones en Nicaragua. Pero eso ya es historia. Hoy por hoy nosotros como Colegio de Contadores Públicos hemos impulsado la implementación en Nicaragua de las normas internacionales de información financiera. Y esto con el objetivo específicamente de trabajar el tema de la transparencia en la información financiera. Toda economía necesita información financiera transparente, necesita información financiera de calidad, necesita información financiera oportuna, y creo que en el país nosotros fuimos pioneros al estar desde hace más de 10 años impulsando de que poco a poco se fuesen creando las bases para la implementación de las normas internacionales de información financiera y normas internacionales de auditoría,
¿Qué efectos puede tener esto? Como decíamos, un efecto totalmente en la transparencia, un efecto en disminuir el riesgo crediticio para efectos de bancos. Eso podría ser los efectos fundamentales. Y otro componente que serían las estadísticas nacionales. Como toda la información que generan las empresas, estas forman parte de las estadísticas nacionales y que estas no estén ni sobrevaloradas ni estén subvaluadas. Creo que quizás ese sea el gran aporte. Creo que sí ayuda bastante en el sentido de la formalidad. Nosotros estamos trabajando en una economía, todo el mundo te dice, los economistas, que Nicaragua tiene un 80% de economía informal. Entonces creemos nosotros que como Colegio de Contadores Públicos, con la implementación de las NIF para pymes, eso puede ayudar bastante a lo que sería la formalidad en muchas de las pequeñas y medianas empresas. Formalidad que muchas veces la requieren, formalidad que muchas veces va a ayudar a estas empresas inclusive a acceder a créditos en el sistema financiero nacional. Pero ahí es importante lo que usted dice, pues porque también la parte de impuestos. En Nicaragua creo que hemos vivido en los últimos 3 o 4 años, hemos vivido tanto una reforma contable como una reforma fiscal. Y ambas reformas, tanto la parte contable, la modernización de la contaduría pública en Nicaragua, como la parte fiscal, tienen un contenido que es darle formalidad a las operaciones y que muchas empresas que quizás no eran formales entren en un proceso de formalizar sus operaciones. Y las empresas que ya venían trabajando, que han venido históricamente siendo empresas formales, pues simplemente adopten estos estándares, adopten todo lo que es normas internacionales y esto les sirva para tener una visión más clara de lo que realmente es un negocio. Sí, cabe añadir también de que todo esto que hemos venido explicando tiene también un rol importante en el cambio o cómo se percibe el contador público actualmente. El contador público, debido a la relevancia de estos temas, debido a temas relacionados con impuestos, con implementación de normas internacionales, se ha vuelto un asesor, un brazo derecho, por así decirlo, del empresario. ¿Y por qué? Bueno, porque definitivamente la información financiera que se brinda sobre algún tipo de inversión, sobre empresas, inversión tanto extranjera como pública, está apoyada en todos estos temas que el contador público de alguna manera domina un poco más que el empresario y levantar las banderas rojas pues cuando el tiempo lo requiera y así también brindar información financiera transparente de tal manera que sea más atractivo hacia el inversor. De hecho, cuando andábamos aquí en los años anteriores viendo las estadísticas del colegio, hoy casi andamos 50-50%. Hemos tenido presidentas, contadoras públicas, presidentes del colegio, han sido presidentas ya en lo último, la última acaba de ser hace 2-3 años. O sea que es un tema, la participación de las mujeres en esta carrera es bastante relevante. También lo miramos no solamente a nivel de los que implementan la parte contable, sino también la parte de auditoría y en la parte también de la docencia se mira el rol de la participación de la mujer. Hoy por hoy diríamos que sería un paradigma pensar que la contaduría pública, aunque hoy estemos aquí nosotros dos y no haya venido ninguna de nuestras colegas, pero hoy por hoy es difícil decir de que es mayoría. Y si te vas a asomar a las universidades también, hoy por hoy estudian más mujeres contaduría pública que varones en muchas aulas. De tal manera que sí creo que las estadísticas nos dicen que nosotros damos más o menos a un 50% de contadores públicos registrados en el colegio de varones y 50%. De las 55 universidades que hay en el país, hay 38 universidades que tienen la carrera. Podemos decir que la contaduría pública es una de las carreras que más se están solicitando en la actualidad. Eso nos llama la atención por varios motivos, porque hoy competimos ya con carreras tradicionales. Por ejemplo, en la UNAM hoy competimos con carreras como la medicina y como la abogacía, que históricamente es la que tenían mayor solicitudes. Hoy la contaduría pública es una de las carreras que recibe bastantes solicitudes y estamos ubicados, estamos en 38 universidades. Recientemente nosotros trabajamos como colegio, trabajamos un Congreso Nacional de Docentes Universitarios con la participación de más de 180 profesores que venían de todos los lugares del país. Venían de Jinotega, vinieron profesores de Chontales, vinieron profesores, bueno,
de Rivas, de todos los departamentos. Y es interesante esto, pues, porque creo que don José Anaguerri, en un discurso que daba allá en el Colegio de Contadores Públicos, decía de que no es Managua, ya la economía no es Managua, ¿sí? La economía es todo el país. Y en ese sentido, tanta razón tiene don José Anaguerri, porque igual nos está pasando en la contaduría pública, no solamente en las universidades de Managua, hay contadurías públicas en diferentes departamentos y hay aplicación de la contaduría pública en diferentes departamentos. Tenemos despachos de contadores públicos en Matagalpa, en Estelí, de tal manera en Rivas, de tal manera de que te das cuenta de que el colegio y el gremio de los contadores públicos es un gremio que está participando, llevando el control de las actividades económicas, no solamente en la capital, sino a nivel de todo el país. No necesariamente es la mejor pagada, pero sí una de las más atractivas. Y esto se mira inclusive en los estudios internacionales, cuando uno mira quiénes son los empleados más atractivos para las universidades, mira firmas de contador públicos a la par de Google, a la par de Apple. Entonces ya decir que estamos a la par de esas empresas en donde obviamente la creatividad es un impulsor, definitivamente habla mucho de qué tan atractiva es la carrera. Y es atractiva por muchas razones, entre ellas está el desarrollo profesional. Es una carrera que desde muy temprana edad te puede brindar un desarrollo profesional y desde el punto de vista técnico y de exposición hacia la atención de los clientes, hacia la atención de los empresarios. Es una carrera que muy difícilmente en otros tipos de carreras se podría realizar. Así también los conocimientos y el desarrollo profesional que se va avanzando es muy atractivo para los jóvenes, principalmente porque pueden aplicar la innovación, pueden aplicar una serie de objetivos que ellos mismos se plantean como estudiantes y como jóvenes y avanzar mucho en lo que es su carrera profesional. Entonces, podemos decir que por muchas razones, definitivamente la contaduría pública es muy atractiva a pesar de que no necesariamente es la mejor remunerada, como podría ser ahora. Se habla mucho de que la propiedad intelectual es lo que da más dinero, digamos, ya hablamos de empresas tecnológicas, pero igual la contaduría pública sigue compitiendo, a pesar de todo, con ese tipo de empresas que podrían sonar más atractivas. Sería interesante también que para todos los televidentes de que el contador público no solamente, quizás para el que no es contador, piensa que el contador público es nada más el que lleva contabilidad. Y llevar contabilidad nada más es una de las áreas de especialidad de la contaduría pública, lo que históricamente se ha llamado la teneduría de libros, llevar contabilidad. Pero el contador público hoy en Nicaragua te encontrás contadores públicos especialistas en auditoría, te encontrás contadores públicos especialistas en asesoría fiscal, te encontrás contadores públicos especialistas en asesoría de controles internos, inclusive nosotros tenemos colegas que son especialistas en análisis de riesgo financiero, de tal manera de que el campo en sí de la contaduría pública es bastante amplio y los campos donde se puede especializar es bastante amplio y como decía José Luis, otra de las grandes virtudes que tiene la carrera y que quizás mucho es que la gente puede comenzar incluso a trabajar antes de que se haya graduado y quizás eso también sea uno de los principales puntos de lo que los muchachos toman en cuenta a la hora que van a aplicar a una universidad.